Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves 14 de diciembre vamos a continuar con esta poderosa serie, La Última Vuelta. Y quiero que vayamos en esta mañana a la Escritura porque vamos a introducirnos en una palabra del Señor para que podamos nosotras entender que este principio de extenderse hacia la meta, de extenderse hacia adelante, que cuando quizás no hay fuerzas para poder continuar, Dios envía esa fuerza poderosa del cielo para que nosotras podamos alcanzar esa última vuelta y podamos ver ese milagro concretado en nuestras vidas. Y quiero que en este día podamos ir a la Escritura y vamos a ir al libro de Lucas. En el capítulo número 7 vamos a hablar ahí, vamos a estudiar ahí lo que pasó con este hombre, con esta situación extrema, con una situación que necesitaba la intervención divina. Y vamos a ver lo que hizo este hombre para dar esa última vuelta, para extenderse hacia esa meta, hacia ese propósito eterno que Dios tenía preparado para él. Y vamos a ir a Lucas capítulo número 7 y vamos a leer el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios en el capítulo número 7 de Lucas, en el versículo número 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro digo: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria le damos al Señor por esta poderosa palabra. En esta escritura hay muchos principios que podemos nosotras explicar, pero en este día nos vamos a enfocar solamente en este principio para poder entender cómo podemos dar esa última vuelta. Vamos a recibir nuevas instrucciones, vamos a recibir nuevas llaves para poder dar esa última vuelta, mi amada, ya que estamos en la mitad de diciembre y aún el Señor puede obrar, aún el Señor puede hacer ese milagro en tu vida, aún el Señor puede enviar esa palabra poderosa que te va a dar esa certeza que tú estás necesitando en este día en tu espíritu. Y quiero primeramente que nosotras sepamos algo que dice el versículo número 1, que había un pueblo que le oía. Dice ahí la escritura que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Qué importante es saber que cuando uno expresa una palabra, uno tiene que estar del otro lado atenta a lo que se va a soltar. No es una palabra más, sino que es una palabra rema, es una palabra que Dios derrama para un momento, y esa persona del otro lado que está con fe, recibiendo esa palabra para ese momento, es la persona que va a ver la gloria de Dios en esa área. Es la persona que va a recibir esa palabra justo en ese momento, porque Dios sabe que en ese momento esa persona está necesitando esa palabra. Entonces, qué importante que estaba ahí el pueblo que le oía, el pueblo que estaba receptivo. Entonces, del otro lado te dice el Espíritu Santo: mantente receptiva, mantente atenta a lo que se va a soltar en este día.
La primera clave, lo primero que tenemos que saber acá, que este hombre tenía algo en particular. Este hombre, para que nos pongamos en contexto, no era un hombre judío, era un romano, y era un romano que estaba al servicio del Estado de Roma en ese tiempo. Recuerda que Israel estaba bajo el gobierno de Roma. Ellos vivían en Jerusalén, pero estaban gobernados por Roma. Entonces, este hombre era un centurión, era un hombre que estaba a cargo de una centuria, de una compañía de soldados. Entonces era un hombre que estaba en autoridad, pero era romano, no era un hombre judío. Pero aún así este hombre, la palabra declara que era un hombre sensible al dolor del otro. Era un hombre que no estaba solamente preocupado de sus cosas, sino que ahí dice que él estaba, había un soldado, era el siervo de un centurión, o sea, era un hombre que estaba bajo sus órdenes y que él le quería mucho, ser una persona que se vinculaba de manera correcta con sus, en este caso él era un empleado y dice que le quería mucho y estaba preocupado porque estaba enfermo. Entonces, a usted puede ver ahí el corazón de este hombre, ¿no? Y dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Quiero que nos detengamos un minutito ahí, que el centurión estaba actualizado de lo que el cielo estaba hablando. El centurión estaba actualizado de lo que Dios estaba haciendo. Dice que él oyó hablar de Jesús, o sea, era parte de ese pueblo que sabe lo que Dios está hablando en los cielos. El centurión era parte de un pueblo donde él conocía lo que estaba hablando el Señor. Usted puede ver en todos los evangelios, desde Mateo hasta Juan, que cuando Jesucristo caminaba, cuando Jesucristo se hace carne y camina entre los hombres, hubo mucha gente que no le conoció, hubo mucha gente que no conectó con el Señor, hubo mucha gente que no pudo recibir lo que el Señor cargaba porque no sabía escuchar a Jesús, porque no podía conectar con sus palabras. Por eso el Señor dice: ¿por qué no puedes oír mis palabras? ¿Por qué no las puedes entender? ¿Por qué no las puedes recibir? El Señor se lo preguntaba y casi siempre, de hecho, hay un solo fariseo que tiene una actitud diferente a toda esa secta, ¿no? Que fue Nicodemo. Fue el único que se acercó al Señor de noche a preguntarle si él era el Cristo. Pero todos los demás, todos los fariseos no podían oír a Jesús, no podían conectar con el Cristo, no podían ver al Señor. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotras, mi amada, para poder dar esa última vuelta, que tenemos que estar atentas a lo que está hablando el cielo. Tenemos que estar atentas a lo que Dios está haciendo. Dice la palabra en el versículo 3 que el centurión oyó hablar de Jesús. Él estaba atento a lo que Dios estaba hablando. Él estaba conectado con la palabra del momento. Él estaba... ¿Cómo puede ser que él oyó hablar de Jesús? Porque él se rodeaba con gente que estaba conectada con el cielo. Entonces, ¿qué hace este hombre? Hay gente, por ejemplo, que oye hablar de Jesús, pero se queda simplemente con que oyó hablar de Jesús. Pero el centurión, dice la palabra, la primera clave, mi amada, es oír la palabra del momento. Y acá viene la segunda llave para poder alcanzar esa segunda vuelta. Dice que el centurión oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Cuál es la actitud que tuvo este centurión para poder tener esa fuerza y ver el milagro? Recuerda que dice la palabra que su siervo estaba enfermo y estaba a punto de morir. O sea, no había nada que hacer en ese tiempo, no era como ahora que uno va a una clínica, era algo extremo. Había médicos, por supuesto que sí, pero no había la ciencia que había ahora, los avances tecnológicos, entonces era algo tremendamente doloroso y tremendamente extremo cuando alguien se enfermaba y se enfermaba de muerte. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el centurión? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, número uno, y lo que vas a hacer tú para poder dar esa última vuelta, es estar actualizado de lo que Dios está hablando. Oír a Jesús, oír hablar de Dios, alimentar mi espíritu, alimentar mi corazón con la palabra.
Cada vez que puedo recibir una palabra, ahí estoy, porque yo estoy constantemente oyendo hablar de Jesús. ¿Y qué me trae eso, pastor, a mi vida? Trae certeza, trae fe, trae convicción para que tú entiendas que Dios tiene preparado algo. Y para que tú sepas que Dios sí tiene una palabra para ti. ¿Cómo vas a saber tú que Dios tiene una palabra para ti si tú no escuchas lo que Dios está hablando hoy? Es imposible que Dios te hable a través de la gente alrededor. Dios te habla a través de la palabra. Dios obvio que te puede hablar a través de una autoridad espiritual, por supuesto, pero Dios te va a hablar a través de una palabra, de su palabra que está escrita. Él te va a hablar ahí. Entonces cuando viene una autoridad espiritual, te confirma esa palabra de lo que Dios ya habló en tu espíritu, lo que Dios ya te habló en la reunión a través de la escritura. Entonces, lo primero que tenemos que saber para dar esa última vuelta, para extendernos hacia la meta, es que tenemos que estar oyendo hablar de Jesús. Tenemos que estar actualizadas en lo que Dios está hablando, lo que el cielo está hablando. Y lo número 2, mi amada, que hizo este hombre, hizo una acción con lo que él había escuchado. Número 2, él tomó una acción. Él hizo algo con lo que había escuchado. La palabra acá habla de que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos rogándole que viniese y le sanase a su siervo. Es decir, él no se quedó con qué hermoso el sermón, qué hermosa la palabra, qué hermosa la enseñanza, qué hermosa la lección, sino que él agarró esa palabra y tuvo una actitud. Él dijo, bueno, yo en esta mañana, pastora, me voy a levantar en el nombre de Jesús por la palabra que se me ha soltado. Yo en esta mañana voy a arremeter estos últimos 15 días de diciembre y voy a congregarme con todos estos últimos días que quedan. Yo en esta mañana voy a declarar esta palabra sobre mi vida. Yo en esta mañana... Entonces, tú haces algo con la palabra, tú estás haciendo algo, una acción, y cuando uno hace una acción, algo se acelera en esa última vuelta, algo comienza a ocurrir. ¿Por qué el pueblo de Jericó, que es nuestro versículo base, toda esta lección, toda esta serie, por qué Jericó tuvo que rendirse frente al clamor del pueblo de Israel, ese muro que estaba ahí delante de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos hicieron algo conforme a la palabra. Porque Dios les dijo, van a dar las 7 vueltas y en la última vuelta van a rodear el muro 7 veces más. Y ellos nos dijeron, qué hermosa la palabra que Jehová nos mandó. Bueno, ahora nos vamos a ir allá al monte. No, ellos dijeron, Dios dijo 7 vueltas y la última 7 más. Listo, se prepararon para ir a Jericó y cada día dar esa vuelta. Entonces ellos hicieron conforme a la palabra. No hay nada más engañoso, no hay nada más peligroso que usted escuche una palabra y usted no haga nada al respecto, porque se le va a demandar, porque usted ahora sabe y conoce acerca del tema. Entonces antes uno dice, pastora, la verdad que yo no sabía. ¿Cuántas veces nos pasó, mi amada, que estamos hablando con una persona, se le da una palabra y dice la persona, la verdad, pastora, que yo esto no lo sabía. Gracias a Dios que Dios me trae luz, que Dios me puede instruir, y la persona toma una actitud y cambia esa área. Y ahí puede tener esa fuerza para dar esa segunda vuelta. Pero cuando usted ya sabe algo, se le está hablando algo, se le está impartiendo algo y usted no hace nada, es un oidor que verdaderamente no va a haber ningún fruto en su vida, en esa área. Porque si Dios le está hablando algo, es porque Dios quiere que usted haga algo. Amén. Entonces esta es la segunda llave de esta mañana para que usted pueda dar esa última vuelta, poder hacer algo, tener una acción conforme a lo que se te ha soltado. Y la número 3, la tercera llave, que es muy importante, vamos a ir al versículo número 6, dice, y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Gloria a Dios por esos amigos espirituales, gloria a Dios por esos amigos que te edifican, esos amigos que te levantan. Dios siempre va a poner gente a tu alrededor
donde tú puedes decir, este verdaderamente es mi amigo, verdaderamente me empodera, me ayuda. Entonces él envió a sus amigos y le dijo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, di conmigo, di la palabra. Ahí en el griego, la palabra, ahí es la palabra rema. Usted sabe que nosotros lo explicamos siempre esto porque es algo muy importante que se tenga claro. La escritura en el griego es el logos, es lo que está escrito. Y la palabra rema es la palabra del momento. Es decir, es una palabra que Dios está soltando para una persona en particular y para un momento específico. Entonces, esto le dice el centurión, dime el rema, dame ese rema, Señor. Le dice el Señor, por eso el Señor se asombra y se maravilla tanto, porque este hombre, no siendo judío, entendía las cosas del reino. Entonces le dice, di la palabra. La tercera llave que te va a provocar esa fuerza para dar la última vuelta es confiar en la palabra y provocar que venga esa palabra a tu vida. ¿Por qué este hombre provocó que venga la palabra a su vida? Porque él conocía que Jesucristo era fiel, porque él conocía que el Señor le iba a conceder esa petición, porque te digo una cosa, yo estaba estudiando esta palabra hoy a la madrugada y el Señor me decía, me hacía una pregunta él a mí, ¿no? Me hacía una pregunta el Espíritu Santo y me preguntaba al Señor, ¿cómo el centurión sabía que Jesús lo iba a sanar? Me preguntaba el Espíritu Santo a la madrugada. Me decía, a ver, hija, ¿cómo sabía el centurión que Jesús lo iba a sanar? Porque él dice, di la palabra y mi siervo será sano. O sea, el centurión estaba convencido ya. ¿Pero por qué él estaba convencido? Entonces ahí el Espíritu Santo me contesta, ¿no? Y me dice, porque en el versículo número 6 dice que Jesús fue con ellos. Y el centurión entendió que cuando Jesús va camino a un lugar, va camino a una casa, cuando el Señor está obrando en un territorio, cuando el Señor está sobre una nación, cuando el Señor está sobre una familia, Jesús dice que fue con ellos, es decir, Jesucristo iba camino hacia allá. Cuando el Señor hace esto, me decía el Espíritu Santo, cuando Jesucristo iba a un lugar, cuando Jesucristo envía una palabra, cuando Jesús es porque algo va a hacer con esa gente, con esa familia, con esa enfermedad, con esa cautividad. O sea, el Señor no envía a alguien a predicarle a una casa porque sí. El Señor no envía esta palabra hoy a tu casa, a tus oídos, a tu espíritu, porque sí. Dios envía una palabra, Dios envía al Espíritu Santo, Dios manifiesta su gloria porque Él va a hacer algo. Entonces el centurión capta esto y dice, el Señor está viniendo. Gloria a Dios porque hecho está. Ahí él se da cuenta que hecho está. Ahí él se da cuenta que como está viniendo, porque usted puede ver que otras veces el Señor, usted lea los evangelios, dice que siguió de largo, que al lugar no entró, que quizá a uno le dijeron, Señor, pon las manos sobre el ciego, Señor, pon las manos, y él dice, y llama al ciego y dice que se lo lleva aparte solo. Entonces, el centurión se da cuenta que Jesucristo venía a su casa, entonces dice, listo, si el Maestro está viniendo a mi casa, si el Todopoderoso está viniendo camino a mi casa, si el Rey de la Gloria que creó los cielos y la tierra está viniendo a mi casa, es porque el Señor algo va a hacer. Entonces, si Dios te está visitando en este tiempo, si Dios te está hablando en este tiempo, es porque algo grande se avecina para tu vida. ¿Cuántas lo reciben en esta mañana? Entonces, por eso, acá el Espíritu Santo me hacía entender todo el capítulo, ¿no? Todo esto, y él me decía, por eso el centurión le dice, Señor, di la palabra.
Di la palabra porque hecho está. Porque si tú ya vienes camino a mi casa es porque tú algo grande vas a hacer. ¿Qué visión de reino tenía este hombre? ¿Qué visión de reino tenía? Porque él lo vio venir. ¿Cuánta gente no ve venir el milagro y no se prepara? Pero cuánta gente sabia dice, el Señor me habló, no falta nada para el cumplimiento, así que yo me voy a preparar. Eso es sabiduría del cielo. Entonces, lo número 3, confió en la palabra y provocó el rema en su vida. Y número 4, ¿qué es lo que tuvo, una característica que tuvo este hombre? Que hablaba con propiedad. Acá yo me quiero detener un minutito, porque cuando uno no habla con propiedad, mi amada, es un impedimento para dar la última vuelta. Es un impedimento para extenderse hacia adelante. Cuando uno no habla con propiedad, él dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Él no dice, va a sanar mañana, va a tener mucha fe, di la palabra y mi siervo va a mejorar. El centurión no dijo eso, el centurión dijo, di la palabra y mi siervo será sano. El centurión ya lo había visto en su espíritu, ya tenía la convicción en su espíritu que Jesucristo, si va a una casa, si va a un lugar, si se suelta una palabra sobre una familia, es porque el Señor ya va a hacer algo. Entonces uno tiene que tener esta actitud. Entonces, el único impedimento que nos va a permitir que tú puedas dar esa última vuelta es hablar mal, mi amada. Es hablar mal. Este hombre, ¿qué hizo? Habló con propiedad. Habló lo que es la realidad del cielo, la habló sobre su situación dolorosa y extrema. Esto es hablar bien para el reino, no es hablar bien, decoroso, educado, sino que hablar lo que el cielo está hablando. Mire, ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 29? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, que dice, la que sea buena para la edificación, a fin que dé gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué es lo que frena a una familia, a una casa, a una vida, el poder dar esa última vuelta y ver cumplido eso que Dios te soltó? Es hablar mal. Y ahí la palabra, escúcheme bien lo que dice en el griego, ahí la palabra, ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida ahí en el griego significa la queja. La queja, mi amada, es tremendamente dañina para los milagros. Porque el centurión se podría haber quejado y haber dicho, Señor, mira, yo te hice una sinagoga, Señor. Yo, Señor, soy un hombre recto, soy un hombre de trabajo, tengo a cargo una centuria de soldados y resulta que te hice una sinagoga. Los mismos discípulos te lo pueden contar, te lo pueden decir, que yo soy digno de que tú me concedas esto, porque amo a tu nación. Ahí le dice en el versículo número 5 que este centurión amaba a Israel y les había edificado una sinagoga. ¿Sabe lo que significaba eso en ese tiempo? Edificar una sinagoga para que el pueblo de judío pudiera recibir una palabra de Jehová. Era algo tremendamente poderoso. Entonces él se podría haber quejado y haber dicho, Señor, y mira, pero él sabe lo que tuvo algo tan digno de alabar. Yo voy a la actitud, no alabo al hombre, alabo la actitud. Él habló bien, él le dijo, primeramente tuvo humildad porque dijo, Señor, no soy digno que vengas bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo será sano. Él habló con propiedad, él habló bien. Entonces en esta mañana el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a no quejarnos de la situación, sino a hablar con propiedad. Si Dios ya te dio una palabra, si Dios ya te soltó una palabra, si Dios ya te soltó un rema, cuando venga el problema, cuando venga la situación, habla el rema, habla la palabra, habla la escritura. Entonces, por más que tú no estés viendo que puedes dar la última vuelta, si tú estás viendo que esto no se soluciona, que esto la verdad que viene cada vez peor, tú estás viendo ese escenario, habla la palabra, habla el rema.
Y te pido que puedas levantar tus manos a los cielos en esta poderosa mañana y dile, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo en esta mañana recibo tu palabra, esta palabra rema que dice que yo tengo esa fuerza, que estoy escuchando lo que está escuchando el cielo, recibo esa fuerza para dar esa última vuelta y en esta mañana recibo ese rema a mi vida. Y yo me comprometo, vamos a hacer una acción como la hizo el centurión. Vamos a hacer la acción de comenzar a hablar con propiedad, de comenzar a hablar la palabra de Dios, de comenzar a hablar la escritura, de comenzar a hablar lo que dice el cielo de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro un nuevo tiempo para ti. Vas a comenzar a ver la dimensión de gloria en la cual tú estás inserta, en la cual tú estás transitando. Los cielos están abiertos sobre ti. La palabra está sobre ti, la escritura está abierta delante de ti. Hay una palabra que está moviéndose en tu espíritu y esa palabra va a ser tu sostén, esa palabra va a ser tu ancla, esa palabra va a ser tu bastón que te va a hacer caminar hacia esa última vuelta para que tú puedas ver el 31 de diciembre que los muros en tu vida habrán caído. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.